buenos días a todos y bienvenidos a un año más, ¿no?, con el Club de Previsión de las Dos Ruedas. Esta vez tenemos que hacerlo en tipo webinar por todas las razones que yo creo que sabemos. Tenemos un montón de gente que ya está asistiendo. Es el Club de las Dos Ruedas, ya el número 30 que hacemos, ya hace muchos años que empezamos con esta iniciativa. Y hoy vamos a ver todo lo que es el análisis económico para el año 2020, muy influido por toda la temática del COVID-19. Luego, cómo va a ser también el paradigma del New Deal verde que quiere imponer Europa, al que también, como no, le atañerá algo las motocicletas y ciclomotores. Para ello tenemos a Juan Laborda. Juan Laborda es socio fundador de Razona, una consultora que se dedica a toda la temática de economía y finanzas. Juan también es profesor de Escuela de Negocios, colabora también con muchos medios, ya sea de tirada nacional o más de índole económica, y entre ellos también participa en muchos debates de la televisión cuando tiene que tratar de economía. Seguidamente, después de Juan, tenemos a José Armenteros, que es CEO de MSI, y nos hablará del sistema de contagios que estamos teniendo a nivel mundial con el COVID. No solo, muchas veces nos dedicamos a hacer previsiones de mercado, hacemos previsiones de todo índole y entre ellas también, pues, José Armenteros ha intentado también hacer las previsiones de cómo va a ser este número de contagios y qué es lo que puede pasar en los siguientes meses a nivel mundial y cómo va a evolucionar la enfermedad del COVID y el sistema de contagios. Por lo tanto, no me quiero entretener más para dar ya paso a Juan. Y Juan, cuando quieras puedes empezar tu ponencia. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenos días. En primer lugar, agradecer la oportunidad que nos da MSI de poder compartir con vosotros lo que son nuestras previsiones y anticipaciones económicas de cara al año que viene, a este año que tenemos y a los siguientes años, ¿no? En la presentación va a haber dos partes. La primera la quiero pasar rápido, que tiene que ver con un poco ubicar el COVID, dónde tiene lugar el COVID y qué ha implicado a nivel de previsiones. A nivel, aunque luego lo comentará Pepe, es claro que a nivel de lo que es contagios, ha habido zonas geográficas como Europa y algunas zonas de Asia, China, Corea del Sur, Japón, Australia, Nueva Zelanda, que han controlado los contagios y han aplanado la curva. Pero esto no es la norma, porque luego tenemos a América en su conjunto, especialmente a Estados Unidos y Brasil, donde no hay ningún tipo de aplanamiento de la curva, al contrario. El número de contagiados sigue repuntando y esto es muy preocupante, sobre todo para sus economías si no son capaces de controlarla. Tendrán una repercusión mucho más negativa en los siguientes trimestres. Lo más relevante es que, a pesar de esa situación a nivel sanitario, ha habido ya se ha producido un desescalamiento y se han empezado a abrir las economías tras los periodos de confinamiento. ¿Cuál es la reacción o la consecuencia lógica de este proceso? Va a haber un rebote en la actividad económica. ¿Vale? Primero, fijaros lo que pasó inmediatamente después cuando se cierra la economía global. Se produce una contracción fuerte en todos los indicadores adelantados, especialmente muy intensa, como podéis ver en el gráfico de la izquierda, la parte inferior, en tres sectores que afectan a la economía española: el turismo, el sector de la construcción y el sector de transporte, ¿vale? Bueno, pues ese es el impacto inicial, aunque afecta a todos los sectores. Casi ninguno de ellos, salvo el de bebidas y alimentación, a este primer shock es capaz de responder adecuadamente. ¿Qué ocurre? A partir de cuando se produce ya el desconfinamiento, se empieza el desescalamiento y se empiezan a abrir las economías, como podéis ver en estos gráficos, la actividad rebota. Obviamente, la que va más adelantada es China. Como podéis ver en el gráfico, en la parte derecha superior, tiene un rebote más intenso que el resto porque empezó antes la desescalada que el resto. En Europa también se produce ese proceso de reactivación del ciclo tras los mínimos, en Estados Unidos también, pero fijaros que en una intensidad más pequeña, porque se produce con retraso. Lo que cabe esperar es que una vez que se produce la desescalada, este rebote va a ser más intenso tanto en Europa como en Estados Unidos. También tiene que quedar claro que el rebote se va a producir
sin que volvamos al nivel previo de partida. Vamos a tardar al menos 2 años en volver al nivel previo de actividad previo al COVID-19, por todo lo que vosotros sabéis. Fijaros estos datos para Estados Unidos. Interesante el gráfico de la derecha, donde es la previsión que hay para este trimestre de contracción económica. Es una contracción del 35% intertrimestral anualizada, pero pensar que estábamos en una contracción próxima al 50% hace unas semanas. ¿Esto a qué se debe? Se van abriendo sectores económicos y se produce la desescalada. También lo podéis ver en el gráfico de la izquierda, que es el indicador más de medio plazo adelantado de la Reserva Federal de Chicago, ¿no? Por lo tanto, las dos ideas fundamentales es, a nivel sanitario, ha habido zonas donde se ha aplanado la curva, pero no a nivel global, porque siguen aumentando los contagios, especialmente muy delicada la situación en América, países como Estados Unidos o Brasil. Y bueno, una vez que se produce a nivel global una desescalada y se abren sectores de la actividad económica, se produce una reactivación derivada respecto al nivel previo de hundimiento en el proceso de confinamiento o de cierre para protegernos sanitariamente. En el caso europeo, aquí tenéis la contracción del primer trimestre. Es una contracción que afecta prácticamente a todos los sectores, afectan a todos los sectores de la actividad económica europea, incluso, lo más sorprendente, al consumo público. Habría pensar que el consumo público, el gasto final del gobierno, tuviera aportaciones positivas en un periodo en el cual ya se iniciaba el cierre de la economía, pero a pesar de eso, también el gobierno, la contribución del gobierno fue negativa. Esto es muy lamentable, ¿no? Lo único que aporta algo es la acumulación de inventarios, obviamente. Las empresas cierran, acumulan inventarios que no colocan. Los concesionarios cierran a finales del primer trimestre y acumulan inventarios. Pasa igual en las empresas. El entorno al cual se produce, permitirme que en esta parte sea dedicar 2 o 3 minutos. El entorno en el cual se produce el COVID-19 no es caprichoso, es un entorno de fragilidad financiera. Por un lado, valoraciones bursátiles muy alejadas de la realidad de las empresas, ¿vale? Eso lo podemos ver a través de estos dos indicadores. El de la izquierda es el PER ajustado por ciclo del que fuera premio Nobel hace 2 o 3 años Robert Shiller, ¿vale? Si nos fijamos, nos encontramos en periodos históricamente de sobrevaloración de la bolsa, en este caso es la bolsa estadounidense, respecto a lo que son sus niveles de valoración históricos. Aquí hay que tener cuidado porque la actuación de los bancos centrales mantiene artificialmente esta sobrevaloración, ya hablaremos después. Y el gráfico de la derecha es algo parecido. El ratio de capitalización del mercado respecto al PIB se encuentra en máximos históricos. Ambas variables revierten en la media histórica, ¿vale? Revierten históricamente en la media histórica. Pasó casi en el año 2002, pasó en la crisis del 2007, no ha pasado ahora. Ahora no ha pasado este proceso, con lo cual la sobrevaloración de la bolsa americana sigue siendo importante. Esto no aplica a otras áreas que en términos de valoración, yo las tengo calculadas también por las cifras de Shiller, no están tan sobrevaloradas, ¿vale? Desde el lado empresarial, lo que se ha producido, especialmente en Estados Unidos, luego comentaremos el caso español, es un deterioro del balance de las empresas no financieras. Están más endeudadas y esa deuda además es de peor calidad crediticia y están más apalancadas. Estos dos indicadores nos muestran esta idea de fragilidad del sector empresarial estadounidense a través de una deuda total más elevada y, en segundo lugar, a un apalancamiento bruto también más elevado. Curiosamente, esto coincide con un empeoramiento de esa deuda emitida corporativa. Es la que se encuentra, a su vez, en los fondos de inversión y en un aumento del porcentaje de las empresas estables. Estos gráficos son del Banco de Basilea, que es el que se encarga de la estabilidad financiera, y eran previos al COVID-19. Esta situación no hay que obviarla. El caso español es peculiar, porque en el caso español, durante la gran recesión, las empresas se desapalancaron un montón, con lo cual su situación de partida es saneada en comparación con lo que estamos observando en las empresas estadounidenses o lo que pasa también en la mayor parte de empresas europeas. La pena está en que ese periodo de apalancamiento, que ahora debería haber venido acompañado de un incremento de la inversión para dar un salto en el aparato productivo y en la productividad del capital, no se ha producido y el COVID lo ha parado. Lo triste sería es que esa parálisis de las inversiones fuera permanente como consecuencia del impacto que ha tenido el COVID en la economía global. ¿Todo esto en qué se ha traducido? Se ha traducido
en que a nivel global ha habido revisiones a la baja en la actividad económica. Recordar la que sacamos en el M3, donde nosotros planteamos una previsión de caída en torno al 9%, que en su momento parecía agresiva, pero que luego, conforme han ido ajustándose los datos, y como también avisamos, era optimista. El FMI llevó a cabo una contracción de la actividad económica, una previsión inicial, que ha vuelto en marzo, que a su vez, en abril, que a su vez ha vuelto a revisar a la baja recientemente, hace un par de semanas. Con lo cual, esto es lo que hay, es un claro impacto en la actividad productiva. Fijaros en las áreas desarrolladas, que esa contracción es importante. En Estados Unidos en torno al 8%, va a ser más intensa de lo que dicen esas cifras. En la Unión Europea también en torno al 8%, Alemania un 10%, lo que es la zona europea un 10%, Alemania menos, un 8%, Francia un 12,5%, nosotros un 12,8%, igual que Italia. Es decir, la contracción en Europa es intensa. Por contra, quedaros con lo que hemos visto antes de China. China va a tener una desaceleración, pero no una contracción de la actividad. Y China en el año 2021 ya estará por encima del periodo previo al COVID-19. Ningún país de Occidente va a estar por encima del periodo previo al COVID-19. Hay un ganador claro, y eso tenemos que entenderlo, por el modo en que se gestiona la política económica en China, que le permite ser mucho más resiliente al COVID-19. Si lo queréis ver a nivel gráfico, esto es lo que es el 2020. Observáis que todo Occidente, todas las economías capitalistas caen fuertemente, mientras que otras economías experimentan desaceleración, pero no contracción, como es el caso de China. El año 2021, el rebote en la actividad, que para Occidente no va a suponer volver al periodo previo al COVID, pero para otras zonas sí, ya estarán por encima del periodo previo al COVID-19. Me interesa más un poco anticipar lo que va a pasar en el futuro y por dónde van a ir las políticas económicas. La primera idea es la siguiente, y no se ha producido, y en esto hay que ser críticos. Se tenía que haber protegido durante el confinamiento, porque es un confinamiento que lleva a cabo, que produce o genera una recesión en la actividad económica, pero que no es de motu propio, es consecuencia de que se cierran las empresas, se cierra la actividad económica, los trabajadores no pueden ir a las fábricas, ¿no? Entonces, en este periodo se tenía de confinamiento, que tiene que ser estricto para controlar la pandemia, porque si no los efectos serán más negativos. En esto es muy importante que aquellas economías que no han controlado la pandemia, pienso en la estadounidense, la reactivación va a ser siempre inestable y me temo que va a tardar varios años en alcanzar el nivel previo. Bueno, en este periodo de confinamiento que genera una recesión que estamos cuantificando en los gráficos anteriores, lo que deberían haber garantizado los gobiernos a través de un estímulo fiscal masivo es las rentas de familias y de pymes. Y eso no se ha producido. No se han garantizado las rentas de familias y de pymes, ¿vale? Se han dado, en el caso español, se ha introducido la renta mínima vital, que está muy bien, ¿vale? Y es interesante en estos periodos de pandemia, pero las pymes, muchas de ellas no tienen garantizadas las rentas previas al periodo de confinamiento, ¿vale? Y como consecuencia muchas pueden cerrar porque no es un problema solo de liquidez, sino que derivado de una serie de consecuencias derivadas del COVID, como la necesidad de financiar, las existencias que han acumulado, los compromisos con proveedores, etcétera, etcétera, las empresas han ido endeudando más, de manera que un problema de liquidez puede acabar transformándose en un problema de solvencia si la actividad o la producción no se reactiva con la suficiente intensidad. En esta primera fase se debería haber hecho un estímulo fiscal masivo y haber utilizado directamente la monetización directa del gasto del coronavirus, pero no se atreven, ¿vale? No se atreven. En Europa estamos absolutamente contaminados por una austeridad que yo no la entiendo. El gobierno no es igual que las empresas y las familias, con perdón, no tiene nada que ver. Cuando escucho a políticos decir que el gobierno es como una empresa o como una familia, demuestran sus economistas que no tienen ni idea, tienen ni zorra idea de lo que hablan. Ahora veremos los balances de los bancos centrales. Se tenía que haber hecho una monetización directa del gasto del coronavirus empleando el balance de los bancos centrales. O, alternativamente, en Europa, por lo menos el BCE ha sido muy rápido y dentro del desastre que es Bruselas, el aparato político de Bruselas, al menos el Banco Central Europeo sí que ha sido rápido y ha anunciado un programa de compras de bonos emitidos por los estados para la emergencia de la pandemia, sin condiciones. Y el programa es muy intenso.
abarcaría o llegaría hasta 1.350.000 millones, ¿vale? ¿Esto es parecido a monetizar el gasto, de una monetización directa del gasto? Sí. Lo que pasa es que es un mecanismo más tortuoso, porque es en mercado secundario, ni siquiera en mercado primario, pero al final, el efecto final es muy parecido al de un soberano monetario que puede disponer de un descubierto en su cuenta del Banco Central. Esto es muy interesante. No se han atrevido a hacer monetización directa, lo anunció Reino Unido, lo que pasa es que yo en las cifras no puedo ver si es directa o no, que harían parte del gasto sería monetizado directamente a través del Banco de Inglaterra. Ellos tienen evidencias empíricas de que el impacto de este proceso de monetización no es muy positivo en la economía, pero salvo Reino Unido que lo anunció, el resto de áreas no lo han hecho, ¿vale? Lo único positivo en Europa es que el BCE sí que anunció este programa de compras. Lo que vamos a ver ahora es lo que han hecho los bancos centrales, para que nos hagamos una idea de dónde está cada zona, ¿vale? Y entendamos también las dificultades de Europa. Primero, dejadme presentaros el gráfico del balance del eurosistema, que son todos los bancos centrales que forman parte de la unión monetaria, ¿vale? Y no monetaria. Fijaros lo que ha pasado. Vamos a las cifras del 2020, final de junio del 2020, y vemos que el tamaño del balance del eurosistema es 6 billones de euros, 6,2, ¿vale? Respecto al que había a final del 2019, que era el mismo que había al final del 2018, ha pasado de 4,6 a 6,2. ¿Es un incremento? Bueno, que no está mal. Me preocupa dónde se ha producido ese incremento. Luego lo compararemos con el caso estadounidense. Ese incremento se ha producido, fijaros, en los préstamos a bancos, igual que en la gran recesión. Se garantiza liquidez a los bancos porque si no quebrarían, y ahí fijaros en el activo que pasa de 700.000 millones a 1,6 billones. Más de 800.000 millones de ese incremento de 4,6 a 6,2 obedece a préstamos al sistema financiero, pero no se ha garantizado ni rentas de familias ni de empresas. ¿Eso dónde se podría ver? A través del gasto público que los gobiernos europeos destinan o deberían haber destinado a ese proceso. Y lo deberíamos haber visto en la cartera de deuda, ¿vale? Que tenéis ahí, los valores emitidos en euros. ¿Han aumentado? Sí, pero han pasado solo de 2,6 billones a 3,1. Es decir, el incremento del balance del Banco Central Europeo se ha ido dirigido a préstamos a bancos y en mucha menor cuantía a comprar en el mercado secundario deuda emitida por el Tesoro, por los tesoros de los diferentes países. Y es que en Europa sigue funcionando el principio de que la austeridad fiscal tiene que mantenerse sin medie y es algo bueno para la economía global. Llevamos así mucho tiempo. Bueno, conforme más tiempo llevemos, más tiempo perderemos el tren de la historia, lo estamos perdiendo, ¿vale? Entonces, esto es muy importante porque a pesar de la voluntad del BCE, el recurso al programa de compras por la pandemia ha sido limitado. De 1,35 billones se ha utilizado solamente hasta ahora una cifra alrededor de medio billón de euros. Eso sí, prestamos a la banca, como siempre, de manera ilimitada. Y esto es muy preocupante, porque al final van a cerrar empresas, al final las familias se quedan sin rentas, al final las familias que necesitan comida y van acudiendo a los bancos de alimentos son cada día mayores y muchas pymes pueden cerrar. Son tan absolutamente cuadriculados que una propuesta tan absolutamente heterodoxa como la que hicieron economistas del CPR, donde proponían un fondo público, que esto lo tenéis muy desarrollado en uno de los mensuales, un fondo público para entrar y proteger las pymes europeas, que representan el 76% de la actividad industrial y de empleo europeo. Estas pymes, este fondo para las pymes, que era un fondo que era con dinero público y que entrarían en las pymes a través de, como en forma de capital, pero sin derecho a voto, ni siquiera se ha tenido en cuenta. Y estos economistas manifestaban una preocupación por algo que es obvio. Las empresas se van a quedar sin rentas. Y no vale solo con darles créditos, porque no es un problema de dar créditos, es un problema de que la actividad se paró radicalmente. Y además es un problema de necesidad de hacer frente a compromisos y la financiación de los inventarios acumulados, ¿vale? Y es de nuevo que Europa sigue subyugada a una política que, bueno, pues vemos el impacto que tiene, pero no me temo nada positivo en los siguientes años. Por contra, fijaros lo que ha hecho Estados Unidos. El balance del Federal Reserve ha aumentado, pero ha aumentado mucho más que el balance del Banco Central Europeo. Ha pasado de 4,1 billones de euros a 7,1.
de 4,2 a 7,1. Mucho más intensa el bazooka de la Reserva Federal que el del BCE. Pero además en la composición es directamente comprar deuda, soberana y privada, sobre todo soberana. Fijaros la cuantía, se ha duplicado, ha pasado de 2,2 a 4,1. ¿Pasa algo? No pasa nada. Como dijo Jeremy Powell en una entrevista en la CBS, Estados Unidos, su deuda soberana jamás puede quebrar, porque el Banco Central tiene la capacidad de emitir dinero hasta donde le dé la gana y tienen soberanía monetaria. Esto es una idea que aún no han entendido muchos economistas y siguen con esquemas caducos, y así nos va. Además, ocupan los puestos de asesoría en los diferentes gobiernos europeos. En Estados Unidos, como vemos, menos. Jeremy Powell lo dijo perfectamente. Jamás puede quebrar el Estado estadounidense. Las empresas americanas, sí, pueden quebrar todas. Las familias americanas, sí, pueden quebrar todas. Pero un Estado no es como una familia o una empresa. Tiene el monopolio de emitir dinero. Lo explicó perfectamente en la entrevista del CBS. Yo la recomiendo, porque echa por tierra toda la parafernalia y justificación de la austeridad que se sigue en Europa. Es falso, es falsa esa responsabilidad fiscal. No hay ningún argumento que lo justifique. Y si en periodos como los actuales no se emplean, simplemente es que no entienden absolutamente nada, que hay otros intereses que están detrás de la elaboración de política económica. Lo único pero que podemos hacer a la expansión del balance de la Reserva Federal es que los grandes beneficiados han sido las grandes empresas, no así familias o pequeñas y medianas empresas, con lo cual tenemos un problema. Además, fijaros, tenemos un problema que se ha añadido con todo esto, y es que una vez que se produce el colapso de los mercados en marzo, el hecho de que los bancos centrales, especialmente la Reserva Federal, utilice el bazooka y lleve a cabo compras masivas de deuda soberana y privada, sobre todo soberana, ha producido una reactivación del precio de los activos. Eso ha generado un aumento de la desigualdad, de manera que hay una autorización se financia al Tesoro directamente por parte de la Reserva Federal, pero ese dinero ha sido destinado especialmente a grandes empresas, ¿vale? Y no así a pymes y familias. Y luego, por otro lado, los grandes patrimonios no se han visto afectados a nivel de riqueza porque ha habido una reactivación de los precios de activos de riesgo, y esto va a continuar mientras esté la bazooka de los bancos centrales, mientras que la mayoría de la población que está endeudada y no tiene acceso o no tiene patrimonio, prácticamente patrimonio, ha visto un empobrecimiento en su riqueza, y esto aumenta la desigualdad. Ya veréis cómo van a aparecer muchos estudios que ya están anunciándose del incremento de la desigualdad durante el COVID-19. Tiene que ver con la implementación de estas políticas. Por lo tanto, en la primera fase, desde mi punto de vista, especialmente en Europa, no se han garantizado suficientemente en Europa las rentas de empresas y familias y pymes. ¿Vale? Eso nos deja vulnerables. ¿Vale? No se ha hecho lo que se tenía que haber hecho en la primera fase. ¿Por qué? Por incapacidad intelectual también, pero cuando de manera permanente son intelectualmente inútiles quienes hacen la política económica, hay otro problema. Son intereses, defensa de determinados intereses. Esto siempre ha sido así y continuará hasta que de la necesidad algunos tengan que hacer virtud. La segunda fase es que, bueno, que es la que estamos ahora. Fijaros que la primera fase debería haberse producido y no se ha producido. Se han ido parcheando. Parches están bien, yo no los critico, pero se tenía que haber sido mucho más intenso. La segunda fase es distinta. Empezamos a abrir la economía, necesitamos un proceso de reactivación. Hay que reactivar el ciclo económico, porque además el destrozo ha sido muy importante, especialmente en países muy sensibles al sector servicios, entre ellos el nuestro, ¿no? Este plan de reactivación debería hacerse en torno a una idea que asumen muchos, y es el New Deal, ¿vale? Y esto enlazo con dos problemas que tenemos ahora. El cambio climático está aquí, ¿vale? Y hay un interés por parte de las autoridades de llevar a cabo una lucha contra el cambio climático, ¿vale? En Europa eso está. En Europa hay ya un plan diseñado de emergencia climática, con 4 polos: la rehabilitación de edificios, el achatarramiento de los coches, que afecta al sector de la automoción, la energía sostenible y la digitalización y el Big Data. Aparentemente, estos 4 polos están desconectados, habrá que conectarlos. Y aquí el sector vuestro de las 4 ruedas tiene que formar parte del mismo, porque va a cambiar todo el modelo. Y además va a ser necesaria una visión estratégica totalmente diferente.
Y esto va a pasar sí o sí. Me da igual que el sector de los coches diga que no está preparado para el coche eléctrico. Da igual. O cambian la visión estratégica e influyen para que se les facilite ese cambio de visión estratégica y se pongan las pilas para que puedan vender coches eléctricos de aquí a una serie de años, o van a quedarse retrasados, ¿vale? En el sector de la automoción, el vuestro no es tan directo, porque vosotros, la moto como tal, sí que tiene ventajas a nivel ecológico respecto al coche, ¿vale? Y en la lucha contra el cambio climático. Lo único que tenéis que hacer es insistir y esos cambios estratégicos estar ahí e influir para que participéis de lo que viene ahora. Va a haber mucha pasta, ¿eh? Lo que os digo es que desde Europa hay mucha pasta. Y para España va a haber 140.000 millones que van a estar bajo la supervisión del ministerio, de lo que es transición energética. Y tenéis que estar ahí. Tanto la automoción como vosotros, como Cuatro Ruedas, tenéis que estar ahí, si no queréis perder el tren. Y además, en torno a los 4 pilares que hemos comentado: rehabilitación, achatarramiento, energía sostenible y digitalización. Y conectar todos ellos, ¿vale? Además, ¿por qué digo esto? ¿Qué va a pasar? Yo puedo entender que no estamos preparados, sí. Puedo entender que el coche eléctrico no tenga batería suficiente para una autonomía de 600 kilómetros, sí. Puedo entender que en España no hay puntos de recarga, sí. Pero eso va a pasar, con lo cual hay que presionar para que las condiciones que se den beneficien vuestros negocios. ¿Por qué digo esto? Porque el capital ya lo está mirando. Los fondos de inversión ya lo están exigiendo. Y el sistema financiero también. Y se centra en 5 sectores clave: servicios financieros, minería, petróleo y gas, utilities y automoción. Aquí se centra toda la pasta para cambiar el modelo en los siguientes años. Y el sector que no esté preparado, no se adapte a esta nueva necesidad, perderá el tren y se convertirá en un sector cuya actividad económica languidecerá y, obviamente, pues será un sector maduro que no será relevante en los siguientes años. Hablo de años, no, hablo de décadas, ¿vale? Entonces, esto va a pasar sí o sí. Lo importante es entender cuál es el grupo o el lobby que más está ejerciendo presión sobre las autoridades económicas. Lo tengo muy claro. Es el sector financiero. El sector financiero y los bancos centrales llevan años analizando el cambio climático, sobre todo desde el Banco de Inglaterra, con una persona clave que es su anterior gobernador, Mark Carney. Para mí es vital entender lo que ha hecho Mark Carney, porque detrás de él está toda la presión para el cambio, para que las empresas, especialmente las industriales, se adapten al cambio climático, porque si no, les van a forzar. Os doy simplemente una idea. Bloomberg, que es un especulador, lo dijo claramente: aquellas compañías cuyos CEOs no se adapten al cambio climático, él no invertirá un duro. Y además las señalizará con el dedo, ¿vale? Fijaros, señalizar con el dedo a compañías que no se han puesto las pilas en el cambio energético. Esto tiene un impacto vital en lo que es la atracción de dinero para los diferentes sectores. Bueno, ¿cuáles son los hitos fundamentales del sector financiero sobre el cambio climático? Mark Carney fue el primero en plantear la importancia del cambio climático en círculos financieros, en un discurso del 2015. A partir de ahí se creó en París lo que se llama las Network for Greening the Financial System, ¿vale? Donde están agrupados los principales bancos centrales y reguladores. Su objetivo era lograr el respaldo de las instituciones financieras clave al Acuerdo Climático de París, ¿vale? Y actualmente dentro de este grupo se encuentran la mayor parte de bancos centrales del G20, pero después se incorporaron los actores privados, ¿vale?, al cargo de las finanzas verdes. Entonces, en el One Planet Summit de Nueva York, todos los bancos internacionales de referencia, la mayoría de compañías de gestoras de activos más relevantes y los principales fondos de pensiones y aseguradoras del mundo se comprometieron con los principios del grupo de trabajo de transparencia financiera sobre el cambio climático, que lo lanzó Mark Carney. ¿Por qué? ¿Por qué esta preocupación de los bancos centrales por el cambio climático? Es muy sencillo. Está produciendo quiebras de empresas el cambio climático y afecta sobre todo a sectores muy sensibles como las aseguradoras, que a su vez muchas de ellas son propiedades de los bancos, ¿vale? De manera que hace tiempo que el sector financiero o el lobby financiero, a través de sus grupos de trabajo, están presionando para que nos adaptemos a un nuevo paradigma, ¿vale? Un nuevo paradigma. Que sería, yo no lo voy a llamar New Deal verde, porque el New Deal verde no es lo que pretendía hacer Europa. Para mí es lo que se debe hacer ahora si se hicieran bien las cosas desde el lado de la política económica, ¿vale? Con una política fiscal súper intensa centrada en este cambio de modelo productivo alrededor del cambio climático. La idea de todos ellos es evitar lo que llaman el momento Minsky climático. ¿Por qué?
Un momento climático sería que al final la deuda acumulada de empresas por su actividad económica, acompañada con un proceso donde el cambio climático se sigue produciendo y no hacemos nada, produciría cuantiosas quiebras empresariales a nivel privado, de empresas no financieras y del sector financiero. Y esto es lo que pretenden evitar, ¿vale? Y esta es la visión del sector financiero y de los bancos centrales. Pero van a ser los países, los gobiernos, los que tienen que trazar un historial creíble de lucha contra el cambio climático y, en función de eso, el mercado les asignará el capital que necesiten para impulsar la innovación y el crecimiento. Y, sobre todo, adaptar a un futuro de emisión de carbono cero, ¿vale? Y vuelvo a repetir, el sector financiero está exigiendo a las empresas a que den la mayor información posible. Y si no se adaptan a este tipo de planteamientos, no invertirán y encima los señalarán con el dedo. Esto es un poco la idea que quería transmitiros. La primera idea es el confinamiento genera una recesión exógena que obviamente conlleva una contracción de la actividad económica. En esa primera fase, los gobiernos han sido timoratos a la hora de utilizar la política fiscal para llevar a cabo una contención de la destrucción de rentas en familias y en pymes. Hemos visto que Europa ha sido muy timorata, sigue controlada por esa austeridad. No así Alemania, que Alemania sí que lo ha hecho individualmente. Alemania ha lanzado cantidades ingentes de rentas de sostén a sus pequeñas y medianas empresas, pero no permite que el resto lo hagamos a través del balance del Banco Central Europeo. Y luego, la previsión futura va a ser un mundo verde. La idea es que debería ser un mundo verde inclusivo, donde participemos todos y, sobre todo, sea el gobierno, a través de la política pública, utilizando el balance de los bancos centrales, los que lleven a cabo estos proyectos masivos de inversión. En Europa lo que se está conociendo hasta ahora es bastante timorato, pero por ahí van a ir los temas. Y vosotros no podéis quedaros aislados de este mundo que va a pasar, porque el dinero va a ser cuantioso y va a haber mucha pasta. O estáis, y si no lo estáis, perderéis un tren, ¿vale? Quizás vosotros no tanto. Yo me refiero más al sector de la automoción, que está bastante alejado de esta realidad y sigue pensando que el coche eléctrico es una quimera. Da igual que sea una quimera, pero va a haber pasta ingente para ese coche eléctrico. Habrá que estar, ¿vale? Y vosotros, bueno, aunque no tenéis el efecto tan importante en la contaminación, también deberíais favorecer todo lo que tenga que ver con la electrificación de las motos, ¿vale? Y eso se va a hacer de manera inclusiva, os he dicho, con los 4 polos que Europa va a poner en nuestra. Lo que pasa es que Europa debe dar un paso más, debe ser a través de su banco. Vale, oye, Juan, pues por ahora en el chat vamos a ver si no nos preguntan ahora, si hay alguien que quiere hacer alguna pregunta a Juan. Yo, de todas maneras, nada, decirte que has hablado de los coches con el tema eléctrico, que todavía es una quimera. La verdad que en la moto sí es una mayor realidad. Es decir, el mercado de motos, gracias también un poco a la motosharing, a las flotas que se están vendiendo, pues sí es verdad que se les está dando mejor, por así decirlo, que los coches. Todavía es un porcentaje pequeño, pero bueno, eso lo veremos pasado mañana, que Javier nos dará la ponencia de previsión de motos, pero sí es verdad que se está aceptando como algo mejor la conducción en moto y siempre un equivalente, porque la eléctrica no tiene cilindro, no tiene cilindrada, es un equivalente siempre a una de 125, un equivalente a una de ciclomotor, las que tienen más éxito, aunque hay potencias mayores, ¿vale? Pues nada, Juan, muchísimas gracias. Si te quieres quedar hasta el final por si nos hacen alguna pregunta más, te quedas. Nosotros encantados de tenerte aquí. Perfecto. Vale. Y luego, pero sí te desactivaremos la cámara y luego te activamos de nuevo, ¿vale? ¿Te parece? Vale. Gracias. Bueno, pues ya tenemos a José Armenteros, que ya le conoces a todos como Pepe, y nos va a dar todo el tema del análisis del riesgo mundial de contagios del COVID. No me quiero extender más y le doy paso a él. Gracias. Gracias, Chema. Gracias, Juan. Y gracias a todos los que estáis aquí pendientes de lo que decimos. ¿Qué le vamos a hacer? Para mí es un placer estar aquí, sin ninguna duda, y aunque sea en este momento, un momento dramático. Y con una tarea que tampoco es grata, porque estamos cansados de hablar de coronavirus, estamos cansados de hablar de la pandemia y de escuchar hablar de la pandemia. Sin embargo, no nos queda más remedio. No nos queda más remedio porque el marco sanitario que se ha definido con la crisis del coronavirus
es tan influyente en los mercados que no podemos ignorarlo. Y no solo influye a través del PIB, a través del empleo, a través del paro, etcétera. En nuestro caso, influye en la movilidad. Pensar que el coronavirus se contagia cuando se mueve la gente. Se ha demostrado que si no estamos quietos no se contagia. Y sin embargo nosotros vendemos herramientas para moverse. Vamos a hablar de eso y vamos a ver cómo podemos mejorar nuestra... Voy a quitar estos poquitos de en medio. Ya lo veis ahí. Bien, para que no sea un lugar común y que no sea tan aburrido como pudiera ser, voy a intentar compartir con vosotros un análisis, pues como si se tratase de un análisis de mercado. A fin de cuentas, los que somos analistas utilizamos las mismas herramientas para el análisis en todo momento, ¿no? Y en nuestro caso, ¿qué tenemos que hacer para analizar esto? Pasa. Ahora, no sé si me veis, pero da igual. Lo primero que tenemos que hacer es definir qué información vamos a usar en nuestro análisis, qué información directa y qué indicadores vamos a construir sobre ellos. Voy a repasarlos rápidamente. El primero, el más importante, la población. La población es la destinataria de este contagio y a diferencia de cualquier otro producto que queramos vender, este es gratis, ¿eh? La COVID ha demostrado no respetar fronteras, ni razas, ni historias. Todo el mundo se contagia, y se contagia antes o después. Esa es casi la única diferencia. Por lo tanto, la población es la variable más importante que tenemos que tener en cuenta. Es el indicador de volumen potencial de contagios y es el deflactor que tendremos que usar para medir los niveles de contagio y los niveles de riesgo que estamos teniendo. Por supuesto, los contagios totales, la incidencia acumulada de contagios semanales, es una variable que estaréis acostumbrados a ver, el IA7, es decir, el número de contagios en la última semana por 100.000 habitantes o en nuestro caso por 1.000.000 de habitantes. La tasa de mortandad. Pero la tasa de mortandad es muy sencilla de calcular. Lamentablemente, es número de fallecidos sobre número de contagiados. El ratio de incremento del IA7, es decir, si resulta que la incidencia es una variable importante, su variación, crecimiento o decrecimiento, es lo que nos marca el ritmo de la pandemia. Y finalmente, un indicador de riesgo que hemos construido mezclando el IA7 y el RIA7. Es decir, cogemos y hacemos la media geométrica de la variación de los índices acumulados de contagio junto con la variación, el propio índice de contagio acumulados. Y esta media geométrica la hacemos base 100 en un momento dado, porque es un índice que tiene que tener una referencia. Hemos elegido valor 100, el que tenía España en el peor de los momentos, que fue el 26 de marzo. El 26 de marzo fue el momento más crítico, el momento del colapso del sistema sanitario, el momento en que estuvimos a punto de perderlo todo. Afortunadamente se solventó, pero tomemos ese valor 100 como valor que jamás se debe uno aproximar a él. Analizar todos los países no solo es imposible, sino que es inútil, porque los 195 países que componen el mundo pues son muy dispersos, son muy heterogéneos, son cada uno de su historia y no nos lleva a ningún sitio. Hemos hecho 3 grupos para análisis. El top 10, los 10 países con mayor población del mundo. Seguro que todos tenían en mente China, India, USA, etcétera, pero bueno, algunas sorpresas podéis llevar y están por orden de ranking de población. China, India, USA, Indonesia, Brasil, Pakistán, Nigeria, Bangladesh, Rusia y México. Son los 10 países con más población en el mundo. Por supuesto, tenemos que analizar nuestro entorno. Hemos cogido Euro 6, son los países grandes de nuestro alrededor y en los que tenemos que fijarnos. Portugal, Francia, Italia, Alemania, Reino Unido y España. Y luego hemos cogido una pequeña representación del resto de los países, pero le hemos llamado SIC 5, y son 5 países que sí dan información verosímil de lo que está pasando en su país. Porque veréis
que para hacer cualquier análisis, lo primero que tenemos es que criticar la información que tenemos y procurar tener la mejor información posible. Bueno, pues vamos a tomar 5 países que tienen una población razonablemente grande, pero no son del top 10, y que tienen información sobre incidencia, sobre contagios de todos los países. Empecemos con el análisis. Veamos en esta tabla, que es el top 10, los 10 países mayores ordenados por población, China, India, Australia, etcétera. Estos países totalizan 4.380 millones de habitantes, que suponen el 56,9% de la población mundial. Aquí, como en todo, la ley de Pareto es la que manda. Es decir, estoy convencido y no he hecho la cuenta que si cogemos el 20% de los países más poblados, nos va a dar el 80% de la población mundial. Esas leyes son universales, no sabemos por qué, son leyes empíricas que funcionan casi siempre. Y en este caso funcionaría también. Fijaros que cogiendo 10 países, que es aproximadamente el 2% de los países del mundo, de los 195, llegamos al 57% de la población. Estos países, los contagios que han tenido, pues son, ya no se están cifras. Estos 6.029.000 ya está desbordada porque estos son cifras del día 1 de mes, ¿no? Estamos hablando del 1 de julio y ahora estamos a día 6 de julio y esto avanza deprisa. En total, 1.376 contagios por millón de habitantes. Y vamos a fijarnos en 2 columnas que son muy conocidas para los que analizamos mercados, que es las cuotas, la cuota de población y la cuota de contagios. China, por ejemplo, tiene una cuota de población del 18,1%, que no está nada mal. Sin embargo, su cuota de contagios es del 0,8%. Bueno, no hay que entrar en teorías conspiratorias, pero hay que poner, digamos, un question mark, hay que poner una interrogación en estos datos porque no resultan verosímiles. Máxime, los contagios que está reportando China día a día no llegan a las 2 decenas, 14, 18, 20 contagios diarios, y sin embargo llegan noticias de confinamiento de poblaciones con cientos de miles de personas. Es decir, bueno, esto es así, bueno, no lo podemos creer y seguir adelante, pero tenemos que saber que la información adolece de algo. La última columna es la que mejor refleja esta disparidad de comportamiento de los contagios reportados. Vamos a llamarle contagios reportados y así nos quedamos tranquilos, no son contagios reales o no todos los reales. El 0,04 es el ratio que le corresponde a China. La media mundial de este ratio sería 1, necesariamente. La cuota del 100% de la población sobre el 100% de los contagios nos daría 1. Próximos al 1, bueno, pues tenemos la media de este top 10, México que está en el 1,31, etc. Y ahora, permitidme compartir con vosotros una pequeña reflexión sobre el mundo. Imaginaos que el mundo está dividido en 2 zonas, la zona A y la zona N. La zona A sería la que tiene acceso al test y por tanto puede diagnosticar un COVID-19. Y la zona N, la que no tiene acceso al test. ¿Y por qué no va a tener acceso al test? Oye, pues muy sencillo, porque el coste, al menos aquí en España, es de 120 euros. Y tenemos poblaciones, por ejemplo, USA. Estados Unidos tiene una renta per cápita de 58.470 euros per cápita. 58.470. Y Nigeria, pues tiene una renta per cápita de 1.721 euros per cápita. Y dice, bueno, con 1.721 gastarse el dinero en que te hagan un test a lo mejor es un lujo. Pero estoy convencido de que en Nigeria hay población que tiene dinero para hacerse el test, sin ninguna duda. Es decir, lo que ha dicho Laborda antes, la distribución de la renta a nivel mundial es muy desigual y esta crisis provoca que lo sea aún más, aún más. Estas 2 zonas
del mundo, la zona A, que tiene acceso al test, y la zona N, que no tiene acceso al test, no están divididas por una frontera. No hay una frontera que te hace qué país está en la zona A y qué país está en la zona N. Nosotros, España, afortunadamente está en la zona A. Está en la zona A porque hay un sistema público de sanidad que con cobertura universal. Otros países de nuestro entorno también, pero ni siquiera Estados Unidos pertenece 100% a la zona A. Hay población en Estados Unidos que no tiene acceso al test. Aún así, como veis, USA tiene un índice de 5,91, es decir, casi 6 veces más del que le correspondería. Vaya entendiendo la tabla y vaya entendiendo la dificultad que tiene razonar con una información que no es que sea mala porque los países quieren que sea mala, no es que Nigeria no informe de los que dan positivo, es que los test que se hacen en Nigeria no son más. Y puede pasar lo que pasa con Donald Trump, que costó trabajo que un asesor suyo le explicase que cuanto más test se hiciesen, más positivos saldrían. Y yo sugería que lo mejor era no hacer test. Bueno, ya por lo visto lo he entendido y hay que hacer test. Pero para hacer test hace falta renta. Entonces, aquí estaríamos, podríamos incluso estimar el número de contagios mundiales reales a partir precisamente de esta última columna y asignándole un índice mínimo de contagio sobre población a cada país. Y hice el ejercicio, pero me asusté y no he querido traerlo. Salía una cifra abrumadora. Bueno, como veis, ya tenemos una parte de análisis hecho, tenemos una parte de la crítica de la información hecha y tenemos que seguir adelante. Estos 10 países son los que van a configurar cómo va a evolucionar la pandemia en los próximos meses y, por lo tanto, estaremos pendientes de ellos. ¿Qué pasa con 5? Son países un poquito más homogéneos. La media de contagios sobre población es del 3,45. Es una población, solo es el 3,3% de la población mundial y, sin embargo, tiene el 11,3% de los contagios mundiales. Aquí ya se ve que Chile es el país que más ha padecido, que más está padeciendo en estos momentos la pandemia, 9,7, un indicador doloroso. Significa que le está correspondiendo 10 veces más contagios de los que le correspondería por población. Y en los países de nuestro entorno, en Euro 6, pues tenemos que todo es un poquito más equilibrado también. Aquí, bueno, pues destaca lógicamente Alemania, un sistema más eficiente de control, creo, de los contagios desde el inicio. En España hemos aprendido tarde y todavía no del todo a rastrear los contagios. Rastrear los contagios es simplemente identificar los positivos, ver dónde ha habido contactos estrechos, entrevistar e identificar esos contactos estrechos, hacerle test a los contactos estrechos. Pero inicialmente no teníamos ni test para hacerlo a los enfermos. Desde luego no había test para hacerlos en las residencias de ancianos. Tampoco se podía hacer mucho más. Bien, con todo y con eso, el ratio para España, ¿no?, está en 3,89, es un poquito alto todavía, ¿no?, pero ahora veremos que eso tiene corrección. Eso se corrige rápidamente. Portugal, bueno, pues Portugal aparentemente bien, pero va con una tendencia que luego veremos que no es exacta. Este es España y este es el ratio de cuota de contagio sobre cuota de población al 1 de abril, al 1 de mayo, al 1 de junio y al 1 de julio. Ahora hemos visto que estamos en el 3,9, pero éramos el 18,1 de ratio de contagio sobre población el 1 de abril. Estábamos en el punto más álgido, estábamos en el epicentro, éramos el epicentro junto con Italia de la pandemia en ese momento. Esta evolución de este gráfico de barras va a ir decreciendo todavía, se va a aproximar mucho a 1, conforme crezcan los contagios en el resto del mundo y seamos capaces de controlar los contagios en España. Es decir, en España no van a subir mucho los contagios, ya tenemos un buen sistema de control y en el resto del mundo, lamentablemente, no hay todavía un sistema de control que permita garantizar que no siga. Entonces, esta evolución, que es aparentemente muy favorable, es simplemente consecuencia de que en el resto del mundo está habiendo mucho contagio, está cambiando el epicentro de la pandemia, pero es que cambia permanentemente,
Por lo tanto, no nos llevemos engaño y sigamos siempre vigilantes. Vamos a ver qué pasa con los muertos. Si es difícil contar, toda estadística es contar hechos. La estadística de matriculaciones de motos, que sabéis, es cuando una moto se le entrega a un cliente. No, se le entrega, pero todavía hay que matricularla antes, etcétera. Yo recuerdo, y muchas veces hemos discutido a nivel internacional, la calidad de la información estadística de matriculaciones. En Italia eran las CCFs las que nos decían cuándo una moto se podía dar por contabilizada, etcétera. El registro. Llegamos a la conclusión de que efectivamente las matriculaciones eran la cifra CD. Pero tampoco es cierto, porque se matriculan motos usadas, no son transferencias. Hay una importación de motos que ya vienen con matrícula de otro país y que llegan a España y aquí toman por primera vez matrícula. Se llamaba New Registration. Estas nuevas matriculaciones, ¿hay que contarlas o no? Bueno, ya en las reuniones internacionales decíamos, si las contamos cuando se matricula en un país y en otro, estamos contando dos veces. Como veis, no es tan sencillo definir los hechos que hay que contar. En el caso de los contagios, dices, es muy fácil. No. Para contar que hay un contagio, hay que haber hecho un test y el test tiene que haber dado positivo y tiene que ser un test con una sensibilidad del 100%, etc. Y entonces lo contamos. En el caso de los muertos es un poco más difícil, porque se puede morir una persona sin tener un diagnóstico hecho, sin tener un test hecho. Se le hace después el test cuando hay escasez de test y la hay todavía a nivel mundial. Esto no puede ocurrir, es muy difícil que se haga el test a un fallecido en la residencia. Sí, es verdad que tiene síntomas compatibles, etcétera. Entonces se llegan a ciertas formulaciones que perfeccionan y que están tratando de afinar cada vez más. Es decir, bueno, pues víctima del coronavirus es todo aquel que o bien ha fallecido después de tener síntomas y hacerle el test, o simplemente basta con que tenga síntomas compatibles, etcétera, etcétera. Bueno, pero también hay fallecidos que tienen enfermedades concomitantes que pueden haber sido las causantes de... Haría falta una autopsia. Bueno, si afinamos mucho, no hay forma de contar. Y menos a nivel mundial. A nivel mundial, como veis, llevamos ya más de 500.000 de muertos. Esta sube bastante deprisa. Y son los muertos que se pueden contar, porque los que no se pueden contar van a ser difíciles. Aunque no es imposible. Al final de esta pandemia se contará el impacto que ha tenido en la población mundial por la vía de establecer cuál ha sido el exceso de mortandad que hemos padecido con respecto a lo que se podría haber considerado mortandad normal. Y eso sí que se hace en base a las series históricas. Las series históricas nos permiten trazar una curva de mortandad normal y todo lo que sobrepase eso significa que es causado por la COVID-19. Directamente o indirectamente, porque luego también hay muchos fallecidos que han sido como consecuencia de la saturación de los hospitales, como consecuencia del cierre de la atención primaria que ha habido. Por lo tanto, debiéramos de incluirlos en ese impacto. Por lo tanto, aún así, analicemos lo que tenemos y seamos conscientes de que la verdadera cuenta habrá que hacerla al final. En el caso de España, con los registros del MOMO, el sistema de monitorización de la mortandad, que es muy bueno, pero que llega con cierto retraso porque tienen que verificar que cada expediente responde realmente a lo que se dice. Es decir, no se puede incluir un certificado de defunción a la ligera. Tiene que estar súper verificado. Es lo normal. Es decir, de hecho, el Instituto Nacional de Estadística y estadísticas que ahora las que tenemos de población, en algún caso, son del año 2018, con un cierto retraso. Y es porque hay que validar estas estadísticas sistemáticamente. Bueno, pues aquí tenemos la tasa de mortandad, que la media mundial está en el 4,90, y sin embargo, pues unas discrepancias, unas variaciones que tampoco se sostienen lógicas. Parece que esa media mundial más o menos se aproxima a la realidad, pero tenemos que en la zona de Euro 5 es del 11,8, y no es España la excepción. España tiene un 11,4, mientras que Francia tiene un 14,8, Italia un 14,4, Reino Unido un 13,9, pero Alemania es la única que entra en esa tasa del 4,6. Aquí ya entran otra serie de factores que son necesarios tener en cuenta, que es la juventud o vejez de los enfermos en nuestro
caso, pues, porque tenemos una alta esperanza de vida, la edad media de los contagiados es mayor, la forma de atenderlos o de protegerlos, etcétera. Un montón de factores que luego criticaremos y no hay más remedio que hacer crítica, porque esa es otra. El objetivo del análisis siempre es criticar lo que se ha hecho para que el futuro sea mejor, tanto si estamos analizando el mercado de motos como si estamos analizando la incidencia o la difusión del coronavirus. Vamos a ver el ratio que hemos llamado índice de riesgo de contagio. Este ratio es mejor verlo en su evolución porque es lo que nos da las tendencias en las que estamos inmersos. Ahora mismo tenemos datos actuales, pero bueno, tuve que hacer las diapositivas el 30 de junio y están cerradas la fecha del 30 de junio. La línea más gruesa que tenemos aquí es la media mundial. Y los 10 países más grandes del mundo a su alrededor. Como veis, Brasil y Estados Unidos muy por encima y con tendencia positiva. ¿Qué va a pasar si los países que tienen más población tienen una tendencia positiva de riesgo? Pues que esto no hay quien lo pare. Es así. También por encima de la media mundial tenemos Rusia y tenemos México. Con estas dos líneas de aquí, Rusia y México. Pero con tendencia ligeramente negativa y convergiendo ya a la media mundial. México es otro de los países que pertenece, no sé si por igual, a esas dos zonas. Hemos dicho la zona A con acceso al test y la zona N sin acceso al test. México es de esos países donde es difícil decretar una inactividad, decretar una inmovilización del sistema, decretar un confinamiento general, porque la gente se moriría de hambre. No habría un sistema que soportase la capacidad que se ha tenido aquí, afortunadamente en España, para poder estar confinados y que las desigualdades no maten a mucha gente, no sé cuántas, pero también eso entrarán en el índice del momo cuando tengamos que hacer el análisis de muertos por el virus, directa o indirectamente. Fijaros en la curva del total mundial. La curva del total mundial se sustituye con la de, está superpuesta a la de Bangladesh, esta curva, más gruesa. Si lo observásemos en otra escala, veríamos que sigue creciendo, que es creciente. Que es creciente significa que uno de los dos componentes, o los dos componentes que se mezclan en esa media geométrica, es el índice de afectación, ¿no? Y la velocidad de crecimiento, dos son por encima de uno y más. Aquí estamos con un índice que ya se aproxima al 30. Recordar que este IRC tiene un valor 100 en el peor momento de España. Y sería un valor 0 cuando tuviésemos 7 días seguidos sin casos positivos en cualquier territorio. La ventaja de un índice como este es que nos permite comparar territorios y nos permite comparar evoluciones dentro del territorio. Aquí vemos la evolución y por debajo de la media mundial pues tenemos los países que son India, Pakistán, Indonesia, Nigeria y China. Les recuerdo que las presentaciones se las tienen disponibles también dentro del webinar. Luego le explicará Chema cómo se las pueden descargar y pueden serle útil y pueden usarlas interna o externamente. Veamos qué pasa con CIP5. CIP5 están casi todos los países de CIP5 por encima de la media mundial. La mundial vuelve a ser la línea doble. ¿Sí? Por debajo solo queda Turquía, pero creciendo más deprisa que la media mundial. Por encima Irán, convergiendo a la media mundial, y bastante por encima tenemos a Perú, Arabia Saudí y Chile. Países preocupantes, pero no son los únicos. Dentro de este grupo de países quedarían 180 países en total, quedarían 175. Un trabajo que puede no ser útil verlo uno a uno. No nos dejaría, digamos, los árboles no dejarían ver el bosque de la pandemia. Y Euro 6, que aquí tenemos, como mencionaba antes, a Portugal por encima de la media mundial.
y es en estos momentos el país más preocupante en cuanto a riesgo de contagio al 30 de junio. Es verdad que va convergiendo, es verdad que va bajando y esto pues habrá que tenerlo en cuenta. Y los demás, pues tenemos a Francia y Reino Unido bastante por debajo, España en la mitad de camino entre Francia, Reino Unido, Alemania e Italia, que va muy bien. Como referencia he querido poner esta gráfica que representa en la escala de la izquierda el número de contagios diarios y en la escala de la derecha los fallecidos diarios. Durante los 4 meses de pandemia que llevamos, 4 meses de suplicio, 4 meses de calvario. Como veis, el último mes ya es un mes que tiende a cero, pero no llegará al cero. No llegará nunca al cero porque la pandemia, y no me cansaré de decirlo, es global. Y al ser global, o se resuelve en todo el mundo o no se ha resuelto en ningún punto del mundo. Mientras el virus siga suelto, seguirá moviéndose y seguirá contagiando en todo. Vamos a ver entonces cómo ha evolucionado en el tiempo el índice de riesgo de contagio, el IRC. Esta sería la gráfica para España. Y el punto álgido, el 100, avanzado que sea 100, y a partir de ahí el descenso. Y hemos marcado sobre este gráfico los distintos ciclos. El 9 de marzo se cierran los centros educativos de Madrid, la primera señal seria de alarma. El 11 de marzo ya hay la declaración de la OMS de pandemia mundial. El 14 de marzo es el decreto de estado de alarma. Ya esta línea de aquí. El 16 de marzo se cierran las fronteras. Siempre hay un retraso entre acción y efecto, entre causa y efecto. Este retraso pues, está entre la semana y los 10 días. Todas estas medidas empiezan a causar su efecto y ya provocan. Este bache realmente está más provocado por el traslado del epicentro desde Madrid a Cataluña. Una pequeña reflexión. En Cataluña, ¿qué tienen para ser más atacados por el virus? Primero, tienen más población. Segundo, tienen un sistema de transporte público muy bueno, muy eficiente, muy completo, muy denso, muy usado y muy congestionado. Y, por tanto, es un vehículo de contagio interesantísimo para el virus, fenomenal. Ahí es donde también la moto tiene esa gran ventaja. Pensad que estamos en un momento en que se demoniza el transporte público, no sin razón, con toda la razón del mundo. Y la gente necesita moverse. Las personas necesitan movernos. No solo necesitamos, tenemos el afán de movernos, la ilusión por movernos. La libertad es el primero de los valores del ser humano. Y yo siempre también lo digo. Digamos, si tuviésemos un sello de libertad, ese estaría en los sistemas personales de movimiento, de movilidad. A partir de ahí, bueno, pues ya el día 5 se cesan las actividades esenciales y como cesen las actividades esenciales ya sí que se nota el descenso de la curva de riesgo de contagio. Hasta que empiezan las fases de apertura, las fases de confinamiento y poco a poco pues se van abriendo las compuertas y ya pues la curva no baja, oscila, etcétera, y estamos hasta el día 21 de junio, que es el fin del estado de alarma. Este índice también nos permite comparar territorios unos con otros. Esta es la foto del día 30 de junio en el que Aragón pues está cerca del 35, de ese índice 35 de riesgo de contagio. La media de España estaba ya por debajo del 15 netamente y prácticamente todas las comunidades autónomas por debajo del 20, salvo Aragón. Es una forma también de evaluar el riesgo de vuelta atrás, de marcha atrás. A ver, ¿qué pensamos del futuro? Porque aquí entramos ya en la previsión. Pues lo primero que tenemos que pensar del futuro es qué mal lo hemos hecho en el pasado. Es todo lo que hemos hecho mal y qué vamos a hacer mejor. Para mí, lo primero que se ha hecho mal es la información. No solo la información mundial, que está muy mal,
es la información española. Ha sido discontinuada, ha sido heterogénea, ha sido no homologada, en fin, un desastre. Pero, y me gusta ponerlo en positivo, aseguro que va a haber mejor información, pero no estoy seguro. Deseamos que haya mejor información. Es necesario tener mejor información. No se pueden tomar buenas decisiones con mala información. Por lo tanto, primera condición, que tengamos mejor información para para el próximo ciclo de compra. Estaremos mejor preparados, eso sin ninguna duda. Creo que ya hay stock de todos los materiales básicos, mascarillas, EPIs, etcétera, de test. Habrá 3 millones menos de población susceptible. El estudio de seroprevalencia nos indicó eso, que ya pues hay 3 millones de españoles que tienen anticuerpos. Son pocos, pero algo es algo. Hay otro factor que probablemente pasa más desapercibido, y es que cuando el virus ataca siempre, digamos, a los más débiles, no es la palabra débil, a los que tienen un sistema inmunológico más receptivo y por lo tanto tienen un umbral de contagio más leve y son los más fáciles de contagiar. El virus no es tonto, se va siempre a por lo más fácil. Por lo tanto, la población que queda por contagiar, tenemos, y me meto con ellos, pues quizás un umbral ligeramente superior, lo que le va a resultar más difícil al virus. Se podrá especial cuidado en las grandes ciudades como Madrid y Barcelona, porque son los focos de mayor riesgo. Los centros de atención primaria estarán preparados, que en esta ocasión no lo estaban, no pudieron hacer nada. Pondremos de test suficientes para diagnosticar rápidamente los casos positivos y todo el sistema sanitario estará mejor dotado. Funcionará el sistema de trazado de contagios. Eso es vital, es fundamental, es la clave de todo. Un buen sistema de trazado, de seguimiento, de identificación de las personas contagiosas antes de que contagien a mucha gente y una vez identificadas su confinamiento o su cuarentena. Y se investigará periódicamente a la población de riesgo. Población de riesgo pues son enfermeros, médicos sanitarios, bomberos, personas de personal de atención de la residencia de ancianos, los propios ancianos. Pero no solo esto, tendremos también, para tener una menor mortandad, un diagnóstico más precoz. Es muy importante que el plazo entre la toma de muestras, primero, entre los síntomas, el ir al médico, tomar la muestra y terminar el análisis de la muestra, no está pasando 7 a 10 días, y eso no puede ser. Ahora ya estamos en un orden razonable de 2 días, 3 días como mucho. Habrá menor mortandad porque no habrá saturación de hospitales. Si se consigue todo, evidentemente habrá contagios y habrá hospitalizaciones y habrá gente que necesite ir a la UCI. Pero habrá respiradores para ellos. No será como ahora, que no había forma. Habrá tratamientos personalizados. Aquí también confiamos en eso. Creo que efectivamente toda la investigación mundial, toda la investigación farmacéutica mundial está volcada no solo en vacunas, que tardarán más, sino en tratamientos. Y están intercambiando la información de tratamientos que han seguido en todos los países, y eso tiene que dar lugar, ese análisis, que es un análisis de despacho. ¿A quién se le ha tratado? ¿De qué manera? ¿Y con qué síntomas? ¿Y con qué características? ¿Y qué tasas de éxito han tenido? Pues bien, estos tratamientos personalizados serán más eficaces y se podrán adaptar a cada tipo de paciente. Se blindarán las residencias de ancianos, por supuesto, y se dará una prioridad al diagnóstico de los mayores. Pero hay 4 puntos de preocupación para el nuevo ciclo. El primero, la apertura de fronteras. Se cerraron las fronteras y mira que bien no, mira que mal, porque realmente el daño que se hace a la economía pues es insoportable. El segundo factor de preocupación es la relajación de las medidas de higiene y distanciamiento que nos ponen en la televisión todos los días, todas las cadenas, y que reflejan no una realidad general, pero sí una realidad parcial de un porcentaje de población. Y para que esto se dispare no hace falta que toda la población haga barbaridades, basta con que un pequeño porcentaje de la población las haga. La mejora del sistema de defensa está fuera de aquí. Hay un tercer factor, que es la mutación. Se habla mucho de la mutación del virus. Ahora la única mutación que he leído, parece que está demostrada, es la D614G. ¿Esto qué significa? Bueno, pues significa que la cuenta 614 del genoma del virus ha cambiado de D a G.
D es el aspartato. G es la glicina. Un detalle tonto, pero ¿qué significa? Que este virus, y esto sí se ha demostrado, esta mutación del virus es 3 veces más contagiosa que la anterior. Estamos ya ante un virus que tiene mucha más facilidad para contagiar que el anterior. Sí es verdad que no es más letal, es igual de dañina, menos mal. Pero estas son las preocupaciones que nos tienen que hacer ver que el futuro puede no ser tan grave. Y esta es la previsión que hemos hecho siguiendo el ciclo actual en azul y lo que prevemos que puede ser el nuevo ciclo de contagios en España, con un máximo, siempre en base al índice de riesgo de contagio. Un máximo en febrero que rondará el 30, que no llegará, no pasará, y unos mínimos en los periodos de estío. Parece que al virus le afecta el clima, parece que es un virus en parte estacional, y por tanto el verano ayudará a que esto no suba más, tanto el verano de 2020 como el verano de 2021. Y a partir de ahí ya sí, estamos convencidos de que a partir de ahí habrá vacunas. Ya podremos hablar de otro marco. No vamos a anticipar más en este momento, pero creo que pensemos que el año 2021 tiene este perfil es suficiente. Esto significará que a los 280.000 contagiados del año 2020, sumando los meses que faltan, habrá que añadir unos 70.000 contagiados adicionales del año 2021. Y estos 70.000, pues con una tasa de mortandad relativamente moderada del 7%, porque estamos también aprendiendo a tratar a los enfermos y a que mueran menos. Es decir, que tendremos suerte si la mortandad no supera los 5.000 enfermos. Aquí he puesto, y esta es la previsión mundial para los próximos 2 meses. Este es el número de contagios a final de cada mes. A final de enero había 8, a final de febrero 86, a final de marzo 783. Estas son cifras reales. A final de junio, 10.476.000. Bueno, a final de julio. Y lo malo es que estas proyecciones son siempre de curvas exponenciales, que no hay quien las pare. Se paran muy lentamente. No es que no hay nadie que se paran muy lentamente. Pero estas cifras que pongo aquí en rojo, para julio y agosto, prácticamente ya están cantadas. A final de julio habrá 17,5 millones de contagios y a final de agosto 30 millones de contagios. Ojo, contagios contados en el mundo A, en el mundo que tiene acceso a los test, porque a esto habrá que añadir el contagio del mundo N, y ese mundo N será N veces estos contagios. En el próximo club de previsión prometo traer una estimación del mundo N, a ver hasta dónde se dispara. Por mi parte, poco más. Espero no haberle aburrido mucho. A pesar de lo duro que es, estoy contento de estar aquí con ustedes y me tienen a su disposición para las preguntas que quieran hacer. Pues nada, muchísimas gracias, Pepe, por la presentación que nos has hecho de todo lo que es el sistema de contagios del COVID a nivel mundial. Solo deciros que si veis vuestro panel, según miráis, a la derecha, debajo de un interrogante, de un icono que hay un interrogante, hay un icono que parece de documentos. Ahí tenéis las 2 presentaciones de hoy por si las queréis descargar. No obstante, dejaremos, después de que acabe esta webinar, dejaremos unos 5 minutos con todo cerrado para que os dé tiempo a descargaros ambas presentaciones. Durante todos estos días que durará estas jornadas del Club de Previsión de las 2 Ruedas, estarán colgadas todas las ponencias que tengamos. En teoría van a ser siempre las 2 ponencias de hoy y la de mercado que daremos el miércoles 8 de julio. Pues nada, no tenemos ninguna pregunta. También le podréis preguntar a Juan Laborda si queréis, que está todavía activo para poder contestar. Y si no pregunta nadie, pues entonces tendremos que dar por concluido el análisis de hoy.
Solo comentaros que muchísimas gracias a todos por asistir. La verdad que hemos tenido un buen quórum de personas, de toda la asistencia que hemos tenido hoy al Club de Previsión. Comentaros que mañana, a la misma hora, a las 12, tenemos a Javier García, que es el director de desarrollo de negocio de Sofus 3, y tenemos también a Marcel Blanes, que es el director de relaciones institucionales de Adventia, pero en este caso vendrá representando a motos.net y nos van a compartir datos bastante interesantes de cómo ha ido en estos meses, sobre todo que hemos tenido el COVID-19, cómo la gente ha estado investigando en Internet para poder comprar una moto, para poder adquirir un vehículo de 2 ruedas. Tienen datos de muchas fuentes, pero una de ellas sobre todo es comparar si cómo estábamos antes del COVID y cómo estamos, en qué situación estamos ahora. Entonces, por lo tanto, vamos a tener como una entrevista especial a los dos y sobre todo lo que vamos a hablar es cómo se comporta el usuario de moto ante Internet. O sea, cómo adquiere vehículos, qué es lo que está consultando, qué es lo que le importa más. Y luego, sobre esto, también, cómo cómo podríamos gestionar esos leads que tenemos sobre estos nuevos usuarios para poder contactar con ellos y gestionar la posible venta. Quizás la gente va a tener más uso de Internet, sobre todo a partir del COVID, y gestionará a lo mejor más lo que es la compra de la moto a través de Internet. Esto será mañana de 12 a 1. Os lo recordará el sistema para poder acudir, para poder asistir mañana a la entrevista. Y luego tenemos también el miércoles 8 de julio, tenemos a Javier Armenteros, que es el director de desarrollo de negocio de MSI, que nos hablará de las previsiones del mercado de vehículo nuevo, ciclomotores, motocicletas, pero luego iremos por las diferentes líneas de segmento. Iremos en ciclomotores, también analizaremos la moto de 125, analizaremos la moto de media cilindrada y la moto de alta cilindrada. También veremos las motos eléctricas y también lo que es la parte de canal de empresa y alquiladores, que también siempre es muy interesante, ya que son mercados que cada vez tienen más presencia dentro del sector de las 2 ruedas. Analizaremos también la moto de ocasión y haremos también previsión de parque. Siempre todas las previsiones que vamos a hacer, tanto VN y VO, será el año actual y el año que viene, y parques sí que daremos una previsión a 5 años. Y luego, el jueves 9 de julio, a la misma hora, de 12 a 1, tendremos la mesa de debate cuyo título será muy sencillo, cómo será el mercado de las 2 ruedas post-COVID-19. Tendremos a José María Riaño, que es secretario general de Anestor, tendremos a Lorenzo Marín, que es director de marketing del Grupo Piaggio, tendremos también a Daniel Calleja, que es el responsable de micromovilidad de SEAT, y tendremos también a Alex Tormo, que es el gerente de los concesionarios Bordoy. Tenemos un poco una representación de cada, ¿no? Y yo creo que va a ser un tema muy interesante, porque será qué es lo que vamos a plantear en el futuro para este mercado de las 2 ruedas y sobre todo inmediato, porque lo que más nos preocupa quizás es cómo vamos a cerrar este 2020 y luego también hablaremos del 2021, pero bueno, lo que más nos preocupa siempre es lo más inmediato. Sobre todo también hablaremos quizás con José María Riaño de todo este plan de ayudas, cómo lo están gestionando para que también ese plan de ayudas, que a mí no me gusta llamarlo plan de ayudas, luego pico yo, es el plan de incentivos que se podría hacer también a las 2 ruedas. Por lo tanto, no olvidéis que os podéis descargar los documentos a la derecha, no olvidéis las siguientes jornadas, que yo creo que os van a gratificar a todos por los temas interesantes que tenemos. Y, de nuevo, muchas gracias por vuestro tiempo. Y, nada, despido a todos. Y, por supuesto, que no nos iremos sin decir que un aplauso virtual, tanto para Juan Laborda como para Pepe, que lo han hecho muy bien. Muchísimas gracias a todos y nos vemos mañana. Gracias.